El desarrollo, digamos que está como muy mal interpretado por las personas y creen que el desarrollo solamente es tecnología, edificios, construcciones, vías, ¿cierto? Pero realmente, digamos que aprender a convivir con la vegetación sin afectarla, esto también es un desarrollo y es un desarrollo muy importante porque no solamente estamos conservando pues como toda esta diversidad que tenemos y los beneficios que nos ofrecen, sino que también en temas, digamos, de salud para las personas es algo muy importante. Está comprobado también por estudios, pues por investigaciones, que los lugares donde hay más espacio público y más vegetación, las personas invierten menos en salud. Las personas están más aliviadas, entonces por eso las ciudades también están invirtiendo en este tipo de cosas, se están ahorrando mucha plata, pues se están ahorrando, digamos, sí, muchos recursos económicos en otras, pues como en otras dolencias o en otros males. En este momento lo que estamos haciendo es recolectando material vegetal para cumplir con una meta que tenemos, que es un convenio pues que tiene la UCO con Cornare, el cual consiste en propagar 30.000 árboles nativos, especies, pues la idea es trabajar con especies nativas. Bueno, más que reforestar es como restaurar, es un término pues muy utilizado, la reforestación. La reforestación es como colocar árboles o plantas, ¿cierto? Que hagan pues como mantenimiento para que produzcan oxígeno, ¿cierto? Pero nosotros le estamos apuntando más como a la restauración ecológica, ya que esa tiene como una estrecha relación con las especies animales, porque no es lo mismo sembrar una conífera de Europa en estos bosques de acá, ya que por ejemplo no cumpliría, pues no tendría como una finalidad como tal como con las especies animales, porque por ejemplo en las ericáceas están llegando colibríes, ¿cierto? Pues hombre, realmente los bosques pueden tener cierto tipo de identidad, digamos lo que los bosques están muy cercanos a nuestra percepción. Nosotros hemos crecido y evolucionado en cierto tipo de bosques. Si usted sienta, por ejemplo, a un campesino de acá de la Unión, por ejemplo, y empieza a hablar de los bosques y de su entorno, él le va a contar cosas muy interesantes, pero si usted se va, por ejemplo, al Magdalena Medio, se va a Doradal y empieza a hablar con el campesino de allá del bosque, usted va a tener una cultura muy diferente, ¿no? Y cada uno ha crecido y ha generado su identidad con respecto a su entorno. El problema es que nuestro entorno cada vez es más urbano, nuestro entorno cada vez es más de cemento y hemos perdido esta afinidad que mucha gente del campo aún conserva. Entonces hay que volver allá, hay que conocer el entorno y si no lo tenemos, generar un sentido de identidad con respecto a los ecosistemas. El proyecto que estamos ejecutando en este momento con el grupo de investigación viene de una meta a nivel nacional, la cual nuestro presidente tuvo mucho que ver. En el Foro Económico Internacional hubo una meta muy importante del país. Se comprometió nuestro presidente que Colombia iba a contribuir con una suma interesante de árboles para reforestar, 180 millones de árboles, que es bastante. De ahí que entonces viene una repartición de cómo los departamentos van a contribuir. Entonces Antioquia tiene también un número, Antioquia reparte también tarea en las corporaciones ambientales y cada corporación tiene un número. De ahí que tuvimos una alianza muy interesante con Cornare y hemos tenido ya varias exitosas con unos proyectos que han generado un impacto muy bonito y nos pusimos en contacto para generar una iniciativa con la Subdirección de Educación, con Cornare,
con el objetivo de generar una cantidad de árboles nativos que podamos llevar al campo y que contribuyan a la meta. Básicamente ese es el objetivo del proyecto. La Universidad Católica de Oriente, por su parte, ante su trayectoria científica, su componente formativo y su conocimiento regional, ha sido seleccionada y posteriormente vinculada para intervenir de manera profesional sobre la ejecución del mencionado proyecto con impacto mundial. Desde distintos componentes transdisciplinarios, ingeniería ambiental, biología, agronomía y comunicación social, pretenden la intervención e impacto adecuados para favorecer y concientizar a las comunidades de sus territorios y la importancia de las medidas de cuidado ambiental. Si bien hay que entender que la restauración ecológica supone una metodología de intervención que pretende revertir las condiciones de degradación de los ecosistemas a nivel mundial, su misión es recuperar las funciones y estructura del ecosistema. La misma hace parte de la restauración ecológica, que es una de las más importantes medidas para mitigar las condiciones del daño ambiental. Digamos que este proceso del rescate de plántulas y recolección de semillas es un proceso que no causa un impacto negativo en los bosques, porque hay estudios científicos que nos dicen que la mayoría de estas plantulitas se nos van a morir con el tiempo, son muy poquitas, digamos, las que pueden sobrevivir y alcanzar un desarrollo así, pues como estas que vemos acá, ¿cierto? Como los árboles más grandes. Bueno, el rescate de estas plántulas, digamos que antes está haciendo un beneficio en el bosque porque estamos sacando una plántula que posiblemente se muera, la estamos llevando a un lugar para que ella pueda sobrevivir y después cuando estén más grandes y tenga más posibilidades como de adaptarse al ambiente, pues ella pueda crecer y digamos hacer parte de este proceso de la restauración, de la reforestación. Además pues las plantas producen mucha cantidad de semillas, muchas cantidades de semillas, por eso ellas producen tanta, como son muy poquitas las plántulas que alcanzan a vivir, entonces la estrategia para que para que digamos si pueda darse esa sucesión o esa regeneración natural es producir mucha cantidad de semillas. Entonces el impacto negativo es muy poco y si digamos se cumple este proceso pues de la reforestación y todo este ciclo, antes va a haber un impacto positivo que va a compensar por mucho ese impacto negativo. Una vez terminada la recolección de plántulas en el Carmen de Viboral, estas son dirigidas al hogar universitario del vivero Santa María de la Universidad Católica de Oriente. En este sitio, con las semillas se realiza un proceso de plantación provisional y se ubican con las condiciones necesarias para su cuidado. Esto siempre ha estado acá, ¿cierto? Y como más o menos les he comentado, hay una relación directa con el ser humano. Y es una relación de la cual dependemos. El bosque sin el ser humano puede sobrevivir, porque el ser humano es solo una especie, ¿cierto? Pero el ser humano sin el bosque no puede sobrevivir, porque en el bosque hay muchas especies y muchas de las cuales son necesarias para poder subsistir y para poder estar en este planeta, ¿cierto? Entonces siempre hay una relación con el bosque y con la vegetación, desde lo cultural hasta digamos pues podríamos decir como lo económico, ¿cierto? Hasta el desarrollo económico siempre tiene que ver con el bosque. De acá salen cantidades de materiales que utilizamos a diario y que nunca nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Pues por ejemplo el papel para escribir, la madera para las construcciones, todo esto sale digamos de este tipo de ecosistemas. La identidad, por su parte, como forma de expresión, emblema de lo que nos representa y estandarte de lo que somos, supone el sentido de pertenencia de los sujetos a un grupo referencial. El ritmo acelerado de la modernidad ha llevado a una individuación tal que nuestra visión como colectivo se ha visto nublada cada vez más por las ambiciones propias de un mundo ajeno a lo común. La sociedad de mercado, en su afán por producir, ha dejado atrás la preservación y la conciencia que ha tenido el conocimiento ancestral de los bienes naturales. Pues uno de los retos más grandes
bueno, hay algo que pasa y es que la restauración es muy costosa. O sea, restaurar una hectárea, por ejemplo, de un bosque que se tumbó, cuesta mucho y conservarlo es más barato, pero la gente no está conservando. Entonces la gente dice, es que como allí sembraron una hectárea, entonces vamos a tumbar este bosquecito de allí, que ya ahí se está compensando, ¿cierto? Pero entonces uno de los retos más grandes es lograr que la gente conserve lo que hay. Que no que porque ya hay un proyecto de sembrar 180 millones de árboles, entonces vamos a tumbar bosque porque ya vamos a tener otras hectáreas por allá. Entonces, sobre todo, conservar lo que hay en este momento. La gente todavía no ha entendido como la importancia de los bosques, o el bosque no nos la ha hecho entender también, ¿cierto? Y todavía se está deforestando mucho para construcciones, para vías y hay ecosistemas pues que son indispensables para nuestra vida con los que estamos acabando. Entonces uno de los retos más grandes que nosotros vemos es, digamos, inculcarle a la gente o concientizarla de que se tiene que conservar lo que está en este momento. Bajo la perspectiva de la educomunicación, es importante añadir que se pretende enseñar a las comunidades acerca de los procesos de reforestación mediante métodos prácticos, con el fin de que no haya una imposición de saberes entre quien interviene y la comunidad intervenida en el proyecto. Luego de la realización de este proceso, se busca que la comunidad se empodere de su territorio sin necesidad de intermediarios. Aquí no debe acabar el esfuerzo que tiene el país de sembrar, tienen que venir más cosas. El impacto va a ser también de sensibilización por este proceso, que la gente entienda realmente que no es sembrar por sembrar inteligente en el sentido de no puedes sembrar en cualquier lado, no puedes sembrar cualquier especie, porque puedes cometer errores. Y no solamente sembrar, sino monitorear y que el árbol se convierta en una responsabilidad mía, porque yo lo adopté, yo quise meterme en este cuento, yo lo sembré y yo tengo que estar pendiente de él. Entonces son varias cosas ahí. Nuestro sistema económico es extractivista, eso lo sabemos, pero yo pienso que hay una solución, y la solución está en la educación. Yo puede que sea un soñador, pero yo pienso que, por lo menos en nuestro país, el problema es de educación. El principal problema es falta de educación, falta de llegarle a la gente joven, primero que todo porque somos otra generación y no sabemos cómo llegar a las nuevas generaciones, pero si nosotros llegamos a ellos, los educamos y les enseñamos todo este tipo de aspectos, de respeto, de dónde viene este cuento, si entre otras cosas tomamos aspectos de la cultura, por ejemplo, indígena, que entre otras cosas es fantástica y que nosotros también menospreciamos muchas veces, de la cultura campesina. A veces pensamos que porque estamos en una universidad o en un colegio X, entonces estamos más arriba. Si nosotros sabemos mostrar eso a la persona, la enseñamos a valorar y a respetar ese tipo de conocimiento, con seguridad va a mejorar mucho el asunto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el asunto.